buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan con la conferencia BERT, Puentes Metálicos, Optimización. Para empezar, recibimos a Clara Garland, gerente de desarrollo de negocio en América Latina de Modular Bridge Solutions. Adelante. Muchísimas gracias, Caterina. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por esta invitación. Les voy a hacer una breve presentación antes de pasar a la parte técnica para que entiendan quién es BERT, ¿no? BERT es una empresa portuguesa, está localizada en la ciudad de Oporto, que es una ciudad que se caracteriza por la cantidad de puentes que tiene para atravesar el río Douro. Y BERT es una empresa que sale de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto. Los pilares de esta empresa son la innovación y la experiencia, y justamente en innovación, ¿no? Nosotros somos los que hemos desarrollado el sistema de pretensado orgánico, OPS, una patente que se encuentra registrada en más de 60 países y que ha sido lo que ha llevado, lo que se incorpora en todos nuestros equipos de construcción de viaductos y puentes, como el que se ve en la foto. Justamente es una tecnología que hemos aplicado en equipos metálicos modulares, mayor seguridad en la construcción y evitar deformaciones, deflexiones. Toda esa tecnología y conocimiento nos llevó en el 2016 a llevarlo a lo que es puentes modulares, cambiando el concepto, ¿no?, de lo que es el puente modular como se lo entendía, un puente de emergencia. Justamente ahora, bueno, nuestra ingeniera Inés Ferraz les va a hablar sobre ese tema y nuevamente muchas gracias. Ahora bien, recibimos a Inés Ferraz, quien es ingeniera civil senior con especialización en estructuras por la Universidad de Porto, posgraduación en estructuras metálicas por la Universidad de Coimbra, Portugal. Viene desarrollando su actividad profesional en el área de diseño, construcción y optimización de los puentes y sus métodos constructivos. Ha sido investigadora del grupo OPS en la Universidad de Porto y más tarde ingresó a la empresa BERT S.A., dedicándose a diseñar equipos de gran porte para la ejecución de tableros de hormigón, como cimbras autolanzables, lanzadoras de dovelas, carros de avance y carros de alas. Esto le ha permitido ganar conocimientos en diseño, análisis numérico, fabricación, control de calidad y montaje de estructuras metálicas, sustentabilidad y logística. Bienvenida, ingeniera. Hola, Caterina, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de más, agradecer esta oportunidad de estar compartiendo nuestro conocimiento con todos los ingenieros de Colombia. Voy a empezar mi presentación, voy a compartir mi presentación. Muy bien. El tema de hoy es la optimización de puentes metálicos modulares, que es un tema que ha empezado en nuestra empresa hace como 5 o 6 años y que hemos venido a desarrollar desde esa fecha con algún suceso, porque tenemos ya muchos puentes instalados en el mundo. Yo voy a empezar por hacer una breve introducción sobre puentes modulares. Voy a pasar a darles algunos ejemplos de puentes modulares que nosotros hemos desarrollado y también de otros proveedores. Voy a hablar un poquito de la flexibilidad de vanos y de ancho y flexibilidad de piezas que se ve hoy día en este mercado. Voy a hablar un poquito de los detalles de nuestros puentes. Voy a hacer un resumen del diseño según la norma americana AASHTO y también del CCP14, la norma colombiana. Voy a hablar un poquito de los materiales que se utilizan usualmente en los puentes modulares y en nuestros puentes modulares en particular. Un último punto sobre logística e instalación y después voy a pasar para las conclusiones. Muy bien, para empezar, un poquito decir qué son los puentes modulares, dónde han nacido. Empezaron en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, fueron inventadas por un señor llamado Donald Bailey.
y en esta altura de la historia había muchos puentes bombardeados y había también un aumento de la capacidad o de la carga de los tanques de guerra que estaban siendo inventados en altura, que eran más pesados. Los aliados, Inglaterra y Francia y en particular Estados Unidos, estaban desarrollando tanques más pesados, y entonces surgió la necesidad de un nuevo concepto de puente que debería ser reforzado, debería ter piezas livianas para que pudiese ser asemblado por hombres y no equipos. No podría llevar aluminio porque estaban siendo utilizados en los aviones. Deberían ser piezas pequeñas para caber en camiones normales y ser transportados fácilmente, y deberían ser de fábrica simple. Y esto llevó al desarrollo del concepto de puente Bailey. Y este concepto ha tenido mucho suceso hasta los días de hoy, porque en la realidad puede traer muchas ventajas, como por ejemplo un corto tiempo de puesta en servicio, porque se trata de Legos casi, que son prefabricados e instalados de forma muy rápida en la ubicación final. En casos donde la disponibilidad de materiales en el lugar es muy poca, como por ejemplo los puentes de concreto no pueden ser instalados donde no hay concreto. Hay casos en que los propios puentes de concreto tienen limitaciones, por ejemplo, de vanos. Y por se tratar de una estructura muy liviana, porque es de acero y no de concreto, permite tener un menor costo de infraestructura. También es necesario un menor uso de equipos en su construcción y tiene un menor impacto ambiental si comparamos con una solución de concreto. Un poquito para hablar de los principios de la optimización estructural. La optimización puede ocurrir de variadas formas. La primera es por la definición geométrica. Por ejemplo, podemos alterar la altura de una celosía, que va a quedar con una mayor inercia y deberá ser mejor para el control de deflexión. Es un caso muy típico de optimización estructural. La optimización puede ser por la distribución espacial de los materiales y componentes. Por ejemplo, sabemos que al medio vano de una viga simplemente apoyada, los momentos flectores van a ser un poco mayores y hay que reforzar los cordones. O sobre el apoyo, el corte va a ser máximo, hay que reforzar las diagonales, por ejemplo. Y un tercer punto es la utilización de materiales de mayor grado, que es una forma muy eficiente de reducir el peso de una estructura, ni siempre reducir el precio, porque los materiales de mayor grado pueden ser más caros, pero en el momento actual yo diría que puede no ser la mejor opción una vez que el mercado de acero sus precios están bien inestables, yo diría, y caros. Pero todo esto se puede hacer y es muy saludable que lo hagamos, pero hay siempre que verificar la factibilidad de fabricación y de instalación. Hay que conseguir fabricar, claro, y hay que cumplir todas las verificaciones de resistencia y rigidez que los códigos lo exigen. Un poquito para hablar de la optimización. La optimización puede ser de variados parámetros. Nosotros podemos querer optimizar el peso de una estructura para que el costo sea menor, para tener estribos menores también, o podemos querer optimizar otros parámetros, como por ejemplo
el número de piezas diferentes y la flexibilidad de su utilización en diferentes configuraciones. O podemos querer optimizar el peso del elemento más pesado, y esto tiene que ver con la capacidad de las grúas y de los equipos que están en la obra. O podemos, por ejemplo, querer optimizar el tiempo de montaje. Y consoante la prioridad de todos estos parámetros, nuestra solución ideal puede ser diferente y va a ser diferente. Entonces podemos escoger dos tipos de soluciones. Las soluciones de aplicación flexible, que son los puentes tipo Bailey, por ejemplo, o los puentes tipo Bailey como lo conocemos, o otros productos que cumplan, que sigan los mismos principios, donde la prioridad es la flexibilidad de las piezas, y hay un número muy reducido de piezas diferentes. Y la optimización del peso es hecha a través de diferentes configuraciones de número de piezas utilizadas. Esto, sin embargo, va a llevarnos a una solución más pesada y estructuralmente menos eficiente. Pero podemos también optar por soluciones hechas a medida, donde nosotros o el cliente escoge la prioridad que quiere. La prioridad puede ser el peso y el costo puede ser el tiempo de instalación. Y en este caso, el cliente también puede definir si quiere un puente definitivo, semidefinitivo o provisional. En este caso, si estamos perante una situación donde los puentes no van a ser removidos durante muchos años, incluso no antes de su vida útil, el cliente puede definir los puentes como definitivos y las soluciones hechas a medida lo permiten. En este caso, si la optimización es focada en el peso, vamos a tener soluciones más livianas y más eficientes. Al tener soluciones hechas a medida, el cliente puede ser más exigente, escogiendo los parámetros de optimización que más le interesan, se abriendo un montón de nuevas posibilidades. Por ejemplo, es errado pensar que un puente modular es solamente para aplicaciones de emergencia. Puede ser emergencia, puede ser definitivo, semidefinitivo, etc. Inclusivamente en este momento hay manuales de otras instituciones que ya están definiendo los parámetros que deberán cumplir los puentes provisionales, semidefinitivos y definitivos. El concepto de emergencia es un concepto de la guerra y era considerado temporal, pero en la actualidad no es así, a excepción de los puentes de emergencia, claro. La idea que quería pasar es que no hay soluciones erradas o ciertas, ¿ok? Hay soluciones optimizadas para determinados objetivos de nuestro cliente. Este objetivo puede ser la minimización del costo o del tiempo, o maximizar la flexibilidad u otro cualquier. Y si hay soluciones hechas a medida que puedan optimizar el costo relativamente a puentes tradicionales tipo Bailey. Y ahora pasaba para mostrar algunos ejemplos de puentes modulares que fueron desarrollados por nosotros y que pueden caer en cada una de estas clases de optimización, una vez que queremos tener esta diversidad de escoja para nuestros clientes. Muy bien. Las características usuales de los puentes, de las especificaciones en variados países, cumplen con la mayoría de estos puntos, pero los puentes desarrollados por nosotros pueden ir a vanos hasta 120 metros, siempre los elementos son metálicos intercambiables, las cargas cumplen con la norma americana ASTU y la carga HL93, tiene una deflexión máxima de L sobre 800 o L sobre 1000, consoante estamos hablando de un puente que incluye pasarelas o no. Son preparados para un número mínimo de ciclos de fatiga de 1 millón.
son galvanizadas por inmersión en caliente. Casi nunca la especificación pide una pintura, pero casi siempre galvanizado para una extensión de la su vida útil. Y los tableros de piso pueden ser, siempre son antideslizantes, y este antideslizante puede ser materializado por una placa diamantada o puede ser con un epoxi con agregados. Muy bien. Estas soluciones hechas a medida, claro que siempre tienen una premisa que es cumplir todas las exigencias de performance que están en los estándares, en las normas. Siempre hay que cumplir con la resistencia, con la rigidez, con la deflexión, con los criterios de fatiga y durabilidad. Esto es una premisa que siempre hay que cumplir. Pero en estas soluciones hay una libertad de conceptos mucho mayor. Nosotros podemos escoger la geometría, la altura, el número de celosías y muchas otras cosas. Por ejemplo, la escoja entre la utilización de pernos y de pines. Esta optimización estructural lleva la mayoría de las veces a una reducción del peso, obteniendo estructuras más eficientes, más livianas, de menor costo y de mayor sustentabilidad ambiental. Como estamos hablando de soluciones hechas a medida, podemos tener una solución donde es posible aplicar una contraflecha en el puente, que es algo que los puentes Rayleigh no consiguen hacer. Y además podemos tener una mayor redundancia estructural porque en las conexiones podremos utilizar pernos y un número mayor de conectores y no solamente un pin. Y voy a mostrar algunos ejemplos de puentes desarrollados por nosotros. En este primer ejemplo fue un proyecto de suministro de 148 puentes modulares en Perú en 2019, después de un fenómeno climático, el Niño Costero, que fue en 2017. El cliente fue el Ministerio de los Transportes y Comunicaciones de Perú. Y al final logramos un premio europeo de puentes del SSS, que es una entidad que maneja todo lo que tiene que ver con la estructura metálica. Dos productos diferentes, dos conceptos diferentes. El primer para vanos hasta 36 metros y el segundo concepto hasta 61,6 metros. Aqui vemos duas fotografias diferentes de estes dois conceitos. É uma estrutura half-through em forma de U que tiene celosías laterales y tableros de piso, travesaños y tableros de piso en el medio. La primera es una típica puente panel con paneles soldados en la celosía vertical, pero la segunda es un concepto bien diferente que nos permite ahorrar algún peso en el puente. Aquí vemos un segundo ejemplo de un puente donde la optimización, el criterio de optimización fue el costo del puente. Este fue un proyecto de 50 puentes modulares para Mozambique en este año de 2022 y el cliente era el gobierno de Mozambique y el Banco Mundial.
Aquí vemos también un concepto de true, con celosía longitudinal a panel y travesaños y tableros de piso. Este producto hace vanos hasta 45 metros de solamente una vía, cumpliendo con ASTO y las especificaciones de ASTO, y tiene conexiones con pernos y no con pines, teniendo solamente 2 tipos de paneles intercambiables. Un tercer ejemplo de un producto donde la optimización fue hecha por el costo es el puente para 120 metros, llamada LMB 120. Es un puente para 2 vías, verificada para ASTO también, para la carga HL93, con 2 pasarelas de flexión máxima de L sobre 1000, y en este caso se puede aplicar un tablero metálico o un tablero de concreto. En este caso, siempre la instalación se hace por lanzamiento. Aquí vemos 3 secciones transversales de 3 puentes diferentes, pero utilizando siempre el mismo concepto. Estamos utilizando cargas bien diferentes. La primera, la carga de los Estados Unidos, la segunda, un camión especial en Brasil, y el tercer, un puente para el estándar de India, IRC6. Y en también se utilizan en estos 3 ejemplos tableros bien diferentes. En el primero es un tablero metálico, segundo es un tablero mixto y el tercero es un tablero totalmente de concreto. Pero lo que queremos compartir es que son aplicaciones diferentes, pero se utiliza siempre el mismo concepto de puente. Aquí tenemos un ejemplo de un concepto de puente cuyo criterio de optimización fue el tiempo. Este es un puente que, porque el criterio de optimización no fue el costo, es un puente más pesado, pero el tiempo de instalación es muy reducido. Y es muy reducido porque los módulos de casi 12 metros de puente son totalmente pré-assemblados o pré-montados en la planta y son transportados pré-assemblados, y el tiempo de colocación en servicio o tiempo de instalación es muy reducido. Pero esto tiene implicaciones en el peso de la estructura. Este producto hace puentes hasta 60 metros, tiene un tablero metálico y cumple con la deflexión usual de L sobre 800. Pasamos entonces para un ejemplo de un puente que está siendo optimizado por la flexibilidad, tal y cual como los puentes Bailey. Este es un producto desarrollado por BERT, pero que pretende cumplir o que pretende seguir los mismos principios de los puentes Bailey. ¿Y cómo se hace esta optimización? En este puente, los mismos elementos son utilizados en cualquier longitud o ancho de puente o cualquier carga aplicada. Los paneles y cordones son organizados en diferentes configuraciones, y esto quiere decir que podemos tener una celosía simple, doble, triple, solamente de un nivel o 2 niveles. Y podemos tener cordones de refuerzo o no tener cordones de refuerzo. Este concepto permite un número reducido de diferentes componentes, lo que trae una ventaja en términos de gestión del stock. Pero en estos puentes normalmente se utilizan pines y no pernos, entonces no hay redundancia estructural en las conexiones. Este es una opción, muy buena opción para los clientes que necesitan de flexibilidad en su stock, pero es una solución más pesada y menos eficiente.
Aquí vemos dos ejemplos de dos puentes, la primera de un vano más reducido, la segunda de un vano mayor, que están utilizando exactamente los mismos tipos de paneles. Y hay solamente dos tipos de paneles, el estándar y el panel de corte. Hace vanos hasta 60 o 61 metros, puede hacer una o dos vías con travesaños diferentes, claro. Cumple con ASTO, la carga HL93, puede tener o no tener pasarelas y teniendo o no tiene una deflexión máxima diferente y cumple con 1 millón de ciclos. Como vemos en las imágenes, es una solución más configurable que permite una mejor gestión del stock en situaciones de emergencia, siempre que el cliente no sabe los puentes que tiene que montar o que asemblar en el futuro. Aquí vemos un otro producto que es un puente peatonal, donde se aplicó también los mismos principios de configurabilidad y de flexibilidad, pero para una utilización peatonal. Son soluciones para complementar vías principales construidos sobre vías urbanas y marítimas con fuerte impacto social. Para longitudes hasta 60 metros, de fácil instalación y con posibilidad de montaje, desmontaje y remontaje, al contrario de soluciones de concreto. Y este puente o este concepto tiene una de sus mayores ventajas, tiene que ver con el facto de con solamente un proyecto estamos verificando muchas situaciones diferentes, lo que permite tener solamente un proceso aprobado para varias aplicaciones. Y bien, ahorita voy a hablar un poquito de qué es esto de la flexibilidad de los vanos. Si me permiten, voy a beber un poquito de agua. Muy bien. Para desarrollar un sistema de puente modular es necesario definir la pieza Lego unitaria, ¿no? Y luego definir la configuración para cada caso. ¿Cuáles las piezas que vamos a utilizar en cada caso? Cada caso viene definido por la luz, el ancho y la carga que tiene que soportar, que dan lugar a determinados esfuerzos internos. Y este desafío es como que un rompecabezas cuyas variables son el número de piezas diferentes que hay en un puente, el número total de piezas, el número de conexiones a realizar en obra y también el peso máximo de cada pieza, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacidad de las grúas o otros equipos que vamos a tener en la obra. Al igual que en los legos, si los legos rosas son las piezas más pesadas, los puentes hechos solo con legos rosas serán más pesados que los multicolores, donde cada panel, cordón o diagonal fueron optimizados para su propósito. El sistema de puente rosa tendrá una enorme flexibilidad de luces y anchos, ya que cualquier pieza puede ensamblarse en cualquier lugar. Sin embargo, no se optimizará su peso como podría ser optimizado. En resumen, una mayor flexibilidad no llevará a una total optimización del peso y el precio. ¿Okay? Diferentes conceptos de puentes llevan a diferentes grados de flexibilidad, de longitudes y anchos, y a diferentes niveles de optimización de precio. La idea que quiero dejar es que las soluciones optimizadas o hechas a medida hacen más sentido si nuestro cliente conoce los vanos y estos puentes se quedarán en su lugar por variados años. Algunos ejemplos que ha mostrado, por ejemplo, nuestro MV36, MV60 o el MV120, son casos de puentes que fueron desarrollados
porque nuestro cliente sabía los vanos que quería hacer, las condiciones que tenía, y entonces eso nos permitió hacer una optimización que nos llevó, en este caso, en el caso del proyecto de Perú, por ejemplo, a una reducción del costo de 25% del costo total del concurso. Y esto es una ventaja súper fuerte para un cliente, para cualquier cliente y en particular para un cliente público que va a poder instalar más puentes con el mismo dinero. Y después tenemos las soluciones flexibles, que es, por ejemplo, nuestro producto en bPanelX o cualquier puente tipo Bailey. Y este hace sentido si la aplicación es de emergencia, si no se conoce qué vano y ancho se deberá cubrir, ¿no? Y esto es algo que ocurre muchas veces. Y como decían al inicio, no hay una solución correcta o errada, depende solamente de la prioridad del cliente, ¿no? En resumen, lo que nos parece es que la entidad o cliente debe solicitar los puentes de acuerdo a sus requisitos de performance y no al revés. Es lo mismo que decir que no debe adaptar sus requisitos de performance a los puentes Bailey. Por ejemplo, no deberá hacer con que la longitud y ancho sean de acuerdo a la modulación de los puentes Bailey, que es una modulación de 10 pies, de 3.048 metros. Los requisitos de performance deben dirigir los requerimientos de longitud, ancho y carga, siempre los requisitos de performance, y no la definición geométrica de un puente Bailey. Y muy bien. Paso ahora para algunos detalles de nuestros puentes. Empiezo con los apoyos. Usualmente los apoyos de los puentes modulares son materializados por piezas metálicas sobre una capa de grout o mortero para nivelación. Y son conectadas al estribo de concreto a través de anclajes metálicas, como estamos viendo aquí en la figura a la derecha. Son casi siempre vanos simplemente apoyados, este tipo de puentes, por lo que estas piezas tienen capacidad de rotación, o deberán ter y tienen que ter. Y los apoyos de uno de los estribos tiene también la capacidad de deslizar longitudinalmente. A la izquierda vemos los planos que son entregados al cliente con la geometría mínima del estribo para acomodar el puente. Estos puentes, siendo puentes livianos, hay también una optimización de las cantidades de materiales de los estribos. Otro detalle es, por ejemplo, aquí abajo vemos el estribo en la primera fase. Hay un hormigonado de primera fase. Después hay el lanzamiento del puente y instalación y solamente al final se hace la construcción del parapeto. Otro detalle que quería traer es la protección anticorrosiva de los puentes. Estos puentes modulares, normalmente todos los elementos del puente son galvanizados y puede ser a través de la norma americana o de la norma europea, que es muy equivalente. Los pernos, tuercas y arandelas son también galvanizados y los pines normalmente electrochapados. Los tableros de piso o su superficie superior tienen como ha dicho antes, tienen una capa de epoxi antideslizante o pueden tener una placa diamantada. En este caso del material antideslizante, él es de difícil aplicación y el material es siempre ensayado en laboratorio. Un otro punto súper importante que tiene que ver con la performance de rigidez, de deflexión, tiene que ver con la contraflecha y deflexión. La contraflecha es recomendada por todos los códigos, incluso
ASTU y CCP14 de Colombia. Aquí hay un extracto del CCP14 de Colombia donde se recomienda precisamente que desde la fabricación se debería generar en las estructuras de acero las contraflechas adecuadas para compensar las deflecciones debidas a la carga muerta, ¿no? Y en la realidad los puentes Bailey no cumplen con este requisito, ¿okay? Es solamente una recomendación, pero esto permite traer una mayor sensación de seguridad para los vehículos y para los peatones. A la derecha vemos un ejemplo de un puente Bailey con una contraflecha negativa y abajo vemos un ejemplo de un puente de un MB60 desarrollado por Baird que tiene una contraflecha positiva. Y esto trae una ventaja más psicológica, ¿no? Pero bien positiva. Aquí hablando un poquito del límite de deflexión, esto es un extracto también de CCP14, donde se especifica que para una carga vehicular la deflexión máxima deberá ser de la luz sobre 800 o la luz sobre 1000 si tenemos o no una carga peatonal. Y también estamos cumpliendo con eso. Aquí vemos otro detalle de los puentes que tiene que ver con la aplicación de pernos o pines en las conexiones. Los puentes modulares tradicionales Bailey utilizan siempre pines en las conexiones de los cordones de los paneles. Sin embargo, la utilización de pernos tiene muchas ventajas y estamos aplicando en algunos productos pernos. Las ventajas pueden ser una mejor distribución de tensiones en las placas, mejores condiciones para que no sea desarrollada la fatiga, precisamente por la cuestión de las tensiones. Una otra ventaja tiene que ver con la disponibilidad de pernos, que son elementos estándar, al contrario de los pines que hay que fabricar, ¿no? Y los pernos se compran en una tienda. Y en la realidad el tiempo de instalación no es afectado con la utilización de pernos si son utilizados los equipos adecuados, como vemos en la fotografía a la derecha. Y ahorita voy a pasar a hablar un poquito sobre el diseño y sobre la comparación de ASTU y de CCP14. Y he decidido colocar esto aquí porque la mayoría de los puentes modulares en el mundo es desarrollado para la norma americana y cuando se compra, cuando se aplica un puente modular, hay que hacer una verificación para el estándar local y en este caso es CCP14. Bien, en términos de cargas, empezamos por las cargas. El CCP14 es muy similar a la norma americana ASTU, pero tiene algunas diferencias y en particular en la grandeza de las cargas. La carga del camión es alrededor de 11% mayor y la carga de carril es alrededor de 10% mayor. Las otras son bien similares. Pero esto hace con que sea diferente y haya lugar a una verificación y refuerzo de la estructura. En términos de otros factores, el factor de presencia múltiple y el factor de impacto es exactamente la misma cosa, es igual. Aquí tenemos las combinaciones. Y el cuadro es un poquito diferente, hay algunos factores que no son iguales, que tienen que ver principalmente con viento y con sismo y con los coeficientes de fatiga, pero pienso que tiene mucho más que ver con
el estándar colombiano ha sido baseado en una versión un poquito más antigua de ASTO. Y, el ASTO ha evoluido y los coeficientes han sido cambiados, pero en la realidad la combinación que condiciona la mayor parte de los elementos, que es resistencia 1 o resistencia 2, no está siendo afectada. Aquí tenemos una demostración de la carga de fatiga y se concluye que por la diferencia de la carga y la diferencia de los factores, obtenemos el CCP14 está 5% por arriba de la carga de ASTO. Y en conclusión, la conclusión es que CCP14 incluye condiciones más restrictivas en términos de carga y fatiga comparativamente con ASTO. Y entonces cualquier estructura diseñada para ASTO deberá ser revisada para cumplir con CCP14 debido a las cargas y a las condiciones ambientales como sismo, viento y temperatura, que siempre hay que hacer en la aplicación de un puente en un determinado local. Y ahora pasamos para los materiales que se aplican en los puentes modulares. En CCP14 hay la definición de características mínimas de aceros estructurales que deberán ser utilizados en los puentes metálicos. Esto es válido para placas y perfiles, donde en este caso se especifica ASTM A709, que es un acero específico para puentes con condiciones de tenacidad mejoradas. Más importante cuando estamos hablando de temperaturas más bajas. Hay también la definición de pasadores con sus características mínimas para la tensión de fluencia y tensión última. Y finalmente para pernos. Y todas estas definiciones y características mínimas son muy similares a la norma americana ASTO también. Aquí vemos ASTM A325 y A490, que son pernos especificados por ASTO también. Aquí se presenta un resumen de las características mínimas para los varios elementos y se verifica que siempre hay materiales de otras partes del mundo que son equivalentes a los materiales americanos con la misma calidad y que pueden ser utilizados, en este caso los europeos. Los manuales y normas indican las características mínimas que los materiales deben cumplir en términos de tensión de fluencia, tensión última y elongación. Por lo tanto, de acuerdo a esas normas, se identifica y escoge el material a ser utilizado. En este sentido, las especificaciones de puentes modulares no deben requerir un determinado material, pero sí se puede definir las características mínimas a utilizar. En la realidad es la resistencia final que importa y no las tensiones instaladas. Nuestros puentes pueden ser fabricados con material europeo o con material americano y nosotros confiamos en cualquier uno de ellos. Solamente hay que saber asegurar la calidad a través de certificación y de ensayos. Y porque estamos hablando de certificación, voy a mostrar un poquito qué tipo de certificaciones y de pruebas de material que se pide durante un proceso de fabricación. Hay certificación y pruebas que se piden en la planta de fabricación. Después voy a hablar del dossier de calidad entregado al cliente y al final hablar de las pruebas que son usualmente exigidas por el cliente cuando los puentes son entregados. En la planta de fabricación siempre se pide pruebas de resistencia de placas, de perfiles y pernos, siempre para variados parámetros, por ejemplo, de tensión de fluencia, tensión última, elongación y dureza. Siempre se pide pruebas de composición química
isto a 100% para todos los materiales utilizados. Se puede pedir también ensayos de Sharpie que definen la tenacidad del material y que esto es muy importante para los países más fríos. Siempre hay pruebas de soldadura utilizando pruebas de ultrasonido de partículas magnéticas, consoante estamos hablando de qué tipo de soldadura. Hacemos el control del espesor del galvanizado y también la composición química de los baños del galvanizado. Hay control dimensional de todas las piezas, dentro de otras pruebas que se puede hacer en la fábrica. Y en la fábrica siempre son exigidos todos los certificados de material para todos los materiales. Aquí presento los contenidos de un dossier de calidad estándar. Hay certificaciones por una certificadora internacional y certificaciones dadas por el proveedor. Esta certificadora internacional es una entidad que va a revisar todo el proyecto en términos de diseño y en términos de fabricación. En términos de diseño va a dar un certificado de proyecto, va a dar un certificado de que las estructuras son nuevas y no son recondicionadas, va a revisar todos los certificados de materiales, certificados de soldaduras y certificados de espesor de galvanizado. Va a tomar la responsabilidad de la calidad de todos estos procesos. Por la parte del proveedor, tenemos certificados, el certificado de calidad de la entidad del proveedor y del fabricante, usualmente ISO 9001. Y tenemos también una garantía contra defectos, garantías contra defectos. Aquí explico un poquito qué pruebas son exigidas por el cliente al final. Son pruebas de resistencia, son pruebas de composición química y dureza. Es algo redundante relativamente a las pruebas anteriores que han sido hechas, pero el cliente es una redundancia, como decía. Esto se hace solamente por muestreo y es hecho en las placas, en los perfiles, pernos y pines. Concluyendo, esta cuestión de la calidad puede ser algo bien complejo y que debe siempre ser llevado con la máxima exigencia, asegurando un buen diseño, rastreabilidad de las piezas, esto es súper importante, calidad de los aceros y calidad durante todo el proceso de fabricación. Pasaba ahora para otro tema que tiene que ver con logística y instalación. Y en los días de hoy es súper importante minimizar el costo de transporte. Los costos de transporte están súper locos e inestables. Entonces puede ser una parte importante de todo el costo del proyecto. Y esta preocupación con la minimización del costo de transporte y la logística empieza con el diseño. Cuando estamos diseñando hay que pensar que toda la carga debe ser totalmente transportada en contenedores ISO de 20 o 40 pies y los contenedores tienen que tener un peso y volumen optimizado. Los componentes son también diseñados para fácil carga y descarga dentro del contenedor. Hay accesorios especiales para evitar daños durante el transporte y facilitar la carga y descarga. Y todos los componentes pequeños son transportados en cajas de madera. Sobre la instalación hay dos factores importantes de tener en cuenta. Hay que optimizar costos y tiempo de instalación.
Hay varias formas de montaje de un puente modular. Es posible instalar a través de lanzamiento con una nariz, como las imágenes que vemos aquí, o con el auxilio de torres o con el auxilio de grúas cuando las hay y están disponibles, que puede no existir siquiera. En el caso de lanzamiento, la nariz es siempre recuperable y se puede reutilizar en otros puentes. Hay que decir también que los puentes modulares tienen un montaje súper rápido, comparando, por ejemplo, con una solución de concreto. En condiciones óptimas, un puente más pequeño puede ser montado en 3 o 4 días. Y un puente mayor de 60 metros, por ejemplo, puede estar montado en una semana o 10 días, algo así, que es algo bien diferente de una situación de concreto. Y ahora gustaría de les presentar un video de la instalación del primer puente en Perú, en la región de Cajamarca, que es un puente de 61,6 metros de vano. Me disculpen. Tenemos un problema técnico. Yo voy a intentar mostrar este video al final de mi presentación directamente del internet y voy a continuar. En este video vamos a poder observar varios de los conceptos indicados. Una limitada disponibilidad de materiales y equipos, una limitada disponibilidad para realizar trabajos en el lugar de soldadura y otros, por lo que el contar con todas las piezas prefabricadas es una clara ventaja. Se puede montar e instalar en pocos días con poco equipo. Camión grúa pequeño y cargador frontal para el empuje. Menor impacto ambiental porque todas las piezas son fabricadas y solo serán montadas y lanzadas. Muy bien. Y ahora pasaba solamente para algunas conclusiones para terminar mi presentación, que me parece que resumen un poquito lo que quería transmitir. Los puentes metálicos modulares son una solución rápida y optimizada para conectar a la gente, bien más rápida que una solución de concreto, por ejemplo. El desarrollo tecnológico de materiales y diseño permiten ofrecer soluciones diferentes de los tradicionales puentes Bailey y pueden tener precios más optimizados. Nuevos conceptos de puente permiten soluciones definitivas y no solamente soluciones de emergencia. Y esto ya se observa en varios países la aplicación de estos conceptos. Por ejemplo, puedo compartir que en Chile la norma chilena incluye ya la definición de lo que es un puente definitivo, lo que es un puente semidefinitivo y lo que es un puente provisional. Muy bien, y así termino mi presentación y voy a intentar compartir el video, pero si me escuchan, ¿sí? Catarina. Sí, te escuchamos. Voy a solamente intentar colocar el video, no sé si voy a conseguir.
Bueno, mientras lo compartes, les recordamos a todas las personas que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla mediante el chat de YouTube, la cual será posteriormente leída acá en el Zoom y será resuelta por ustedes. Entonces, igualmente, si les ha gustado la conferencia, recordarles que le pueden dar me gusta, que la pueden compartir y que si hoy no la alcanzaron a ver completa o quieren como repetirla porque les gustó algún concepto y quisieran como andar un poco más, la conferencia quedará guardada en nuestro canal de YouTube. Muy bien, voy a dictar compartir entonces. Muy bien, aquí está. Ahora sí, termino mi presentación. Muchas gracias, ingeniera. Por YouTube nos escribe Jaime Jiménez. ¿BERT tiene representación en Colombia? Clara, ¿puedes responder? Bueno, tenemos una empresa que maneja algunos temas en varios países, entre ellos Colombia, ¿no? De parte de BERT, yo estoy acá en el Perú, que veo la parte de América Latina. Cualquier consulta, siempre estaremos encantados de resolverla. Bueno, mediante el chat ya no tenemos más preguntas, muchos mensajes de gratitud y nos han escrito por interno que excelente conferencia, que muchas gracias por los conocimientos compartidos. Entonces, extendemos el mensaje de gratitud a la ingeniera Inés Ferraz y a Clara Garland. Agradecer muchísimo a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a todos los que nos han escuchado. Es importante siempre para nosotros como empresa que está relacionada con la universidad transferir todos los conocimientos y tecnologías, ¿no? Compartir hace mejor las cosas. Y para mí también fue un gusto poder estar aquí y una vez más agradecer la invitación para poder hacer esta charla. Muchas gracias a todos. De igual modo, agradecemos a las personas que se conectaron y demostraron una activa participación. Los invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como @ingenieriasci para así estar enterados de todos nuestros eventos. Si esta conferencia les gustó, no olviden interactuar dándole me gusta o compartiendo. Recuerden que mañana llevaremos a cabo por este mismo medio la conferencia sobre hidrógeno.
De igual modo, ya se encuentra abierta la convocatoria para participar como ponentes del 37º Congreso Nacional de Ingeniería. Toda la información la encuentran en nuestra página web www.sci.org.co. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, casa de todas las ramas de la Ingeniería Nacional, les desea un feliz resto de día. Hasta luego. Muchas gracias.